Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues bueno, estamos en la epístola a los Efesios. En realidad, pues es una epístola muy profunda realmente. Miren, en capítulo 1 tenemos cómo, el Dios triuno nos escoge, nos santifica, nos predestina para ser sus hijos. Y luego, en el verso, pues bueno, ahí viene una alabanza siempre, ¿verdad? Y luego en el verso 7, muestra cómo el Hijo viene a cumplir la redención. Y claro que eso implica, ¿verdad? Que la caída del hombre ahí está. Pero entonces el Hijo viene para llevar a cabo la redención y para resolver ese problema. Y luego después de eso, de nuevo viene una alabanza para el Hijo o para el mismo Dios. Y luego después entonces viene cómo el Espíritu nos selló. Y luego también cómo nos fue dado como arras, como un presabor de lo que realmente tenemos en el Señor. Y luego finalmente, pues en versículo 19 nos muestra cuál es la supereminente grandeza de su poder. Entonces, esa supereminente grandeza de su poder hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, le hizo ascender, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, le dio el lugar de honor y de preeminencia en todo este universo, puso a todos sus enemigos bajo sus pies y lo dio por cabeza a todo el universo. Y después lo dio por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Entonces, ahí podemos ver, cómo la iglesia se produce por todas las riquezas de este Dios triuno, ¿sí? O si quiere decir de la Trinidad Divina, pues amén. Y luego en capítulo 2, pues entonces tenemos un punto, pues de cómo es nuestra condición terrenal, ¿verdad? Caída, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente del príncipe de este mundo, pues el espíritu que ahora opera, pues en todos los rebeldes, ¿verdad? Simple y sencillamente seguíamos la corriente, sí, dice el príncipe de este mundo, ¿verdad? Se refiere a Satanás. Y luego entonces, muestra cómo era nuestra condición caída, hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿sí? Y viene el asunto del pero que cambia todo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Wow! Entonces aquí muestra en el capítulo 2 cuál era la condición humana de nosotros, los hombres que constituimos la iglesia, que en ese entonces éramos hombres caídos, pecaminosos, enlodados, ¿verdad? Hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados. La situación estaba, pues como luego diríamos, de pavor, ¿me entiende? Porque estábamos en una condición caótica realmente. Pero
pero Dios es rico en misericordia. Y entonces nos salvó por gracia. Entonces ahí tenemos cómo, por ejemplo, en capítulo 1 muestra, o sea, cómo el Dios triuno, la Trinidad divina, producen la iglesia con todas sus riquezas. ¿Ve? Capítulo 2 muestra cómo, o sea, el hombre con una condición terrenal caída, muertos en pecados y delitos, etc. Entonces Dios, o sea, el Señor Jesucristo nos salva por gracia. Por gracia somos salvos. ¿Ve? Y ahora en capítulo 3, o sea, pues Pablo quiere realmente, pues ¿cómo le diría? O sea, constituir la iglesia, o sea, en el sentido de las riquezas de Cristo, o sea, que nosotros seamos afianzados, que nosotros seamos constituidos con las riquezas de todo lo que Él es. Y Pablo está diciendo varias cosas, ¿verdad? Que Él es un prisionero, que Él es un mayordomo, que Él es pues también es un apóstol, ¿verdad? También, o sea, pues Él ha recibido gracia y ha sido hecho ministro, ¿verdad? De este evangelio. Y luego aquí, o sea, pues Pablo habla de cómo hemos recibido esta revelación, ¿me explico? En nuestro espíritu humano. Entonces, todas estas cosas, hermanos, están sucediendo. En capítulo 3, o sea, es como quien dice la constitución, la constitución, pero de ser constituidos con la verdad. Sí, a eso me refiero en este sentido. O sea, aquí de cómo la iglesia es constituida con la verdad, cómo en realidad, o sea, suceden todas estas cosas. Pablo es un mayordomo de la economía de Dios, cómo a él, ¿verdad?, le es dado realmente alumbrarnos, ¿sí? Para que veamos cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Escuche, fíjese nomás, desde los siglos en Dios, y luego, coma, y luego dice que creó todas las cosas. O sea, eso quiere decir que eso fue antes de Génesis 1:1, siglos y siglos. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, digo, y luego, o sea, el punto que nos ocupa ahora es el versículo 10. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, estamos en eso, pues digo, simple y sencillamente, y queremos hablar de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios, pues en realidad, mire, en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Y 39 libros, todos nos hablan de la persona de Cristo. Es maravilloso, la verdad. A veces uno no pensaría o no creería, ¿me entiende?, que los 39 libros están hablando de la persona de Cristo. Pero, pues Dios lo hace, vamos a decirlo así, de 5 maneras diferentes, fíjese. Pues primeramente nos habla en sombras, en tipos, en figuras, en promesas y en profecías. Fíjese, en esos 39 libros, Dios nos deja ver esa multiforme sabiduría de estas 5 maneras: en sombras, en tipos, en figuras, en promesas y en profecías. Sombras, por ejemplo, mire, cuando hablamos de, pues digo, hablamos de la ley de Dios, pero la ley de Dios, o sea, tiene 3 ordenanzas fundamentales. O sea, pues vamos a decir la dieta judía, la circuncisión y el sábado, o el sábado, ¿sí? Pero todos estos son sombras. Así que la circuncisión es una sombra, guardar el sábado es una sombra. O sea, la dieta de los judíos es una sombra. La realidad es la persona de Cristo. Cuando hablamos de sombra, por ejemplo, si usted se pone parado
por ejemplo, frente al sol, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, entonces su cuerpo va a ser una sombra, ¿ve? La sombra, pues no es la realidad, pero la realidad es su persona. Entonces, Cristo es la realidad de esa sombra. Cristo es el Señor del sábado. Cristo es el que realmente, o sea, somos circuncidados cuando somos muertos juntamente con Él, ¿verdad? Ahí en la cruz. Y entonces, o sea, Él circuncida nuestra carne. Y luego, por otro lado, pues también tenemos o sea, digo, en ese sentido tenemos las sombras, ¿verdad? La dieta de los judíos, o sea, simple y sencillamente, pues vieron muchas cosas ahí. Pedro vio ese lienzo que bajaba con muchos animales inmundos, pero sin embargo, pues todos ellos realmente, o sea, eran una sombra. La realidad es que eso implica personas. Pedro dijo, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame inmundo a ningún ser humano. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos habla en sombras. En tipos, pues mire, hay muchos tipos. Por ejemplo, el Cordero, dijimos ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Bueno, Génesis capítulo 4, perdón, ahí cuando Abel sacrifica el Cordero. ¿Qué sucede con eso? Pues Abel sacrifica el Cordero y el Cordero es un tipo de Cristo. Luego en Éxodo 12, ¿sí? Entonces se establece el Cordero Pascual para la Pascua, pues, ¿sí? Cuando en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, fíjese, ve venir a Jesús hacia él, camino del Jordán. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese sentido, o sea, el Cordero es un tipo de la persona de Cristo. No es que Cristo sea un cordero con 4 patas, no, es un cordero con 2 pies, ¿sí? Y esos corderos eran un tipo de la persona de Jesús. Por ejemplo, en Juan 3:14 tenemos también el tipo de la serpiente de bronce. O sea, y el Señor dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado también el Hijo del Hombre. ¡Wow! Entonces, la serpiente de bronce es un tipo de la persona de Cristo. A lo mejor quizá se nos haga muy duro, ¿me entiende? Pero mire, Romanos 8:3 dice que Cristo vino en la semejanza de carne de pecado. ¿Por qué razón? Porque Juan 1:14 dice, y aquella palabra se hizo carne, se hizo la carne, aquel verbo se hizo la carne. Entonces la carne es un término pecaminoso. Si diríamos de otra manera, a lo mejor diríamos que es la encarnación de la serpiente, ¿sí? Y entonces el Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe de ser levantado el Hijo del Hombre. Y todo aquel que mirare a él será salvo. ¿Ve? O sea, el pueblo fue mordido por serpientes ardientes, ¿ve? O sea, venenosas. Pero si miraban a la serpiente de bronce, o sea, el bronce significa el juicio de Dios, ¿sí? Entonces, pues nomás considere, dice la Biblia, se me hace que es 2 Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, por nosotros lo hizo pecado, quiere decir que cuando Jesús estaba en la cruz, o sea, crucificado, las últimas 3 horas, tinieblas vinieron sobre toda la tierra. Eso quiere decir que el juicio de Dios vino sobre él, ¿sí? Y por eso, o sea, en números 21, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una serpiente de bronce, porque en ese sentido el bronce tipifica el juicio de Dios. Y eso, pues en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es cuando dice que
el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, aquí paramos, hermanos, y seguimos en este punto. Amén.